En una piñata se convirtió la Oficina Administradora de Bienes Incautados en el gobierno anterior, aseguran distintos sectores, quienes señalan que personas que se esforzaron por obtener sus pertenencias lo perdieron todo en la OAVI, pese a que aún no los habían vencido en juicio y aunque demostraron la legalidad de sus adquisiciones, las mismas ya estaban rematadas. La publicación de un informe forense expuso supuestos casos de corrupción en la administración anterior de la OAVI, con la venta irregular de relojes de lujo, cuyos precios rondaban los $17,000 estadounidenses, con ventas inexistentes y violentando varios requisitos, ya que no hay ni facturas o comprobantes de pago por los bienes en mención. Además, se habrían pagado alrededor de 800,000 lempiras en concepto de maestrías para empleados de la OAVI en 2021, con varias inconsistencias. Y estas solo serían el principio de la mala utilización de los recursos, mencionan afectados. Parte del documento manifiesta que con relación a los bienes arrendados o vendidos, prevalece el criterio de favorecer a terceros a través de la elaboración de contratos, muchos de estos lesivos y perjudiciales a los intereses de la OAVI y la administración pública, y debido a la falta de una adecuada gestión de cobros en los arrendamientos, existe una alta morosidad cuyo monto ascendería a más de 125 millones de lempiras. Dentro de la administración anterior de la OAVI existen varios casos, entre ellos el de la familia Rosenthal, que según el actual director, Jorge González, sus bienes no aparecen en los registros de esta institución y se desconoce su paradero. Solo el 10% de los mismos fueron devueltos a los Rosenthal. Otro caso similar es el del excomisionado en condición de retiro, Ambrosio Maradiaga, a quien no le pudieron demostrar el delito de lavado de activos y le decomisaron alrededor de 21 bienes, de los cuales algunos no se habrían cuidado como debían. Por lo pronto, la OAVI estaría enfrentando serias demandas por las prácticas de su administración anterior, que según los constantes informes no cumplió con lo establecido en la ley, dejando un perjuicio mayor a los 1,000 millones de lempiras, de acuerdo a recientes publicaciones. Bienvenidos al Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Hoy lunes 12 de diciembre del año 2022. Estamos listos para llevar a cabo un debate con profesionales del derecho y también con el director de la OAVI, el abogado Jorge González, acerca sobre esta situación. Bien, lo decían nuestros compañeros en esta nota introductoria, que en una piñata se había convertido esta oficina administradora de bienes incautados, por lo que ya se está planteando una reestructuración, es más, una liquidación, y también se va a crear una nueva entidad para poder regular los bienes incautados. Saludo de inmediato a nuestros invitados. En primera instancia, el abogado Jorge González, director de la OAVI. Buenos días, abogado. Buenos días, licenciado, y al amable auditorio. Estamos a la orden. También nos acompaña el abogado Elvin Carrillo. Buenos días, abogado. Muy buenos días, feliz y bendecido día para todos y gracias por la invitación y compartir aquí nuestros criterios para que la teleaudiencia haga sus propias conclusiones en el tema a discusión. Abogado Marcos Zelaya, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, licenciado Arteaga, por invitarme a este distinguido programa y con distinguidos panelistas como el abogado Zavala y el abogado Carrillo, pueblo hondureño que nos está viendo y escuchando. Esperamos que en el transcurso del mismo podamos abordar el tema toral como lo es la malversación que se usó de los fondos que fueron puestos en administración a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, en donde a través de un informe forense se ha revelado de que posiblemente hayan más de 1,000 millones, que yo creo que se queda corto ese informe, más de 1,000 millones de lempiras que aparentemente fueron apropiados, y creo yo que el Ministerio Público debería ya estar investigando todos estos hechos una vez que se haya puesto de conocimiento y lógicamente entregado la documentación que imagino que ya la de derecho el abogado Zavala. Sí, abogado Jorge González, cuéntenos sobre cuál es la situación actual de la Oficina Administradora de Bienes Incautados en nuestro país. Bueno, licenciado, nosotros el pasado jueves 8 expusimos ante nuestras autoridades superiores, ante el pueblo hondureño y ante los diferentes medios de comunicación que estuvieron presentes,
una situación que la describimos conforme los resultados de una auditoría forense que nosotros realizamos en la oficina, dado que cuando nosotros fuimos juramentados y fuimos a tomar posesión de la oficina, nadie nos entregó nada. No sabíamos qué teníamos ahí. Ante esa circunstancia, nosotros decidimos que lo mejor era realizar una auditoría forense para conocer información de qué es lo que teníamos nosotros bajo nuestra responsabilidad. Fue así que, sin pretender buscar actos que reñían con la ley, nosotros empezamos a sacar esa información y en el proceso fuimos encontrando varias situaciones que ya lo describimos en el respectivo informe que presentamos el pasado jueves a toda la población hondureña. ¿Cómo qué cosas, abogados, para hacer una retroalimentación de este tema? Bueno, tiene que ver principalmente con actos que, comparados con lo que establece la ley, el procedimiento no fue el adecuado. Hay ventas directas para el caso de vehículos o de viviendas que no siguieron un procedimiento. Para mencionar un ejemplo, para que determinados bienes puedan pasar a venta directa, cuando estos no son, digamos, que pueden sufrir procesos de deterioro, entonces tiene que agotarse dos subastas en ellos. Y una vez que haga otras dos subastas, puede pasar a venta directa. Eso no sucedió aquí. Hay unos expedientes que por orden superior fueron puestos a venta directa y hemos encontrado que en la venta directa, previo a ello, hay que hacer un avalúo y aparentemente el avalúo esto no fue conforme a lo que establece el mercado. Entonces eso sentó unas bases para que el acto como tal no fuera lo que establece la ley. Y así podemos mencionar otros hechos. Para el caso la oficina, ahí también lo describimos. Encontramos que tiene un poco más de 1000 cuentas aperturadas. ¿Qué sucede? Eso dio lugar, digamos, a no organizar esto y habían cuentas que estaban registradas firmas de personas, en este caso directores anteriores y o terceras personas que nada tenían que ver con el mandato que dice la ley en cuanto a quienes deben de registrar firmas. Encontramos también que entre la oportunidad de los fondos administrados para poder de alguna manera lograr intereses mejores, se perdió más de 66 millones en esa oportunidad, en un periodo que nosotros mencionamos ahí, que no debió haberse dado, que era más que pasa por una decisión para poner esos fondos a que tuvieran una rentabilidad mejor. Y así hemos encontrado ventas de joyas, ventas de vehículos y otras cosas. Sí, una verdadera piñata. Pues nosotros escribimos y damos indicios. Pensamos que los órganos correspondientes que tienen que ver con las investigaciones profundizarán en los mismos, sí, y ellos al final van a decir si existe caso o no al respecto. Nosotros consideramos, una vez que los primeros indicios al rellenar lo que dice la ley, no se siguió un procedimiento adecuado. Abogado Elvin Carrillo, ¿qué decir al respecto sobre lo que se ha planteado ya por el titular de la UABI? Sí, muy adecuada la definición de que la UABI en la administración anterior pues ha sido una total piñata. Fue una hacienda privada del Poder Ejecutivo saliente, de la cual disponían de todos esos activos para provecho propio e incluso partidario de su instituto político. Vamos a hacer mención de que precisamente en estos cambios de gobierno, pues en anteriores se llamaba una tal comisión de transición para los efectos precisamente del gabinete saliente y el entrante, en el cual precisamente se establecían
estos informes, como lo ha mencionado el señor director de la OAVI, de que cómo es posible que ha tomado cargo de sus funciones sin haber tan siquiera recibido un inventario tanto de los activos de la institución como los activos que están siendo administrados por esta institución. Además de ello, recibir un informe de las gestiones administrativas y presupuestarias de dicha institución para los efectos de mantener la transparencia, sea el partido político que llegue al poder. Por ende, vemos que esto de forma reiterada se ha repetido en todas las instituciones del Estado. Altamente cuestionado la Secretaría CEDIS, altamente cuestionado otras. Todas las instituciones vemos cómo fueron utilizadas, incluso que va a conllevar unas posibles responsabilidades penales a todos aquellos exfuncionarios que de forma arbitraria, errónea, incluso mediante abuso de autoridad o incluso malversación de caudales públicos, incluso administrados, porque el único rol de la OAVI es administrar, y si han mal administrado incluso los bienes que han puesto a su disposición, pues les va a conllevar en su tiempo y momento algún tipo de responsabilidad. Así como lo hemos dicho, manifestado de que precisamente pues fue una costumbre y un hábito por parte de la administración saliente en relación de que disponían de estos bienes como una piñata. Vemos cómo se cuestionaba incluso de que se utilizaban estas casas y viviendas de forma recreativa por parte de algunos familiares, incluso afines a la OAVI. Vemos también que incluso, tenemos que señalarlo, que incluso tengo el conocimiento de un caso en específico, donde se sacó a una pareja de esposos de la tercera edad, viviendo en su casa de habitación para poner un retén militar en su casa. ¿Cómo es posible, señores, que estas personas, sin haber sido vencidas en juicio, se estén disponiendo de sus bienes sin tan siquiera pues darles el cuidado que debieron brindarle para efectos de evitar, como lo ha manifestado, ese deterioro, ese perjuicio económico a los titulares de derecho? Otro punto relevante, cuando se realizaban estas subastas, ni tan siquiera informaban o notificaban a los titulares de derecho. ¿Cómo es posible que tú, siendo dueño de un bien inmueble, no te notifiquen que va a ser puesto en subasta de forma arbitraria, totalmente unilateral? Por ende, es muy oportuno este informe emitido por parte de la OAVI de forma objetiva y que el mismo sea remitido al Ministerio Público para que de forma inmediata inicien las investigaciones y pues se realice una auditoría de todas las administraciones anteriores para que se determine si existen indicios de responsabilidad penal, si existe alguna forma de participación por parte de los exfuncionarios para los efectos de que entonces que haga el rol que se le ha encomendado a la UFERCO. Se le ha delegado pues la investigación en los delitos contra la administración pública para los efectos de que lleve a todos aquellos responsables ante los tribunales de la República. Sí. Abogado Marcos Zelaya. Es correcto la apreciación que ha hecho el abogado Elvin Carrillo, de igual forma el abogado González como director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Pero más allá de eso, licenciado, yo le quiero decir que cuando se creó esta oficina, unos años atrás, se creó con la idea de combatir la criminalidad organizada. Esa era la idea original y estaba plasmada en lo que era la ley de lavado de activos. Se hizo un reglamento en el periodo del licenciado Porfirio Lobo Sosa y curiosamente cuando iba a entrar al poder el abogado Juan Orlando Hernández se hizo una reforma donde se desmontó la estructura administrativa que tenía la OAVI porque la OAVI estaba bien estructurada. Tenía representantes del Estado, tenía que ser objeto de análisis y de control en cuanto a los bienes que se ponían en administración y los productos financieros y también tanto las cuentas de lempiras y de dólares. ¿Qué le quiero decir, licenciado? Pueblo hondureño, licenciado González, abogado Carrillo. En aquel momento se hacía una comisión. Estaba integrada por Finanzas, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría,
Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando se tomaba una decisión colegiada. Y eso lo que hacía es que no le daba el margen de que se apropiaran de forma indebida estos bienes que lamentablemente, según trasciende en el informe, fueron puestos a la venta sin seguir las regulaciones o los requisitos que establece la ley. Es por eso de que nosotros creemos que las personas que adquirieron estos bienes, en el caso de que no haya sido buena fe, porque eso no le corresponde a uno, sino que a la autoridad, tendrán que rendir cuentas ante la autoridad en el caso de que sí fuere, porque si fue parte del Ministerio Público de accionar a través de la ley de privación de dominio para que se privara de la administración y de la égida de la posesión de estos bienes, prácticamente es corresponsable, Carrillo. El Ministerio Público es corresponsable de todo esto que está sucediendo en el Ministerio Público. Entonces, si tenemos los mismos actores, lamentablemente va a ser el mismo resultado. El señor director está estableciendo algunos puntos en cuanto a que el Ministerio Público podrá hacer investigaciones, pero si es el mismo Ministerio Público que inició que se hiciera este descalabro, por llamarlo de alguna manera, a lo interno de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, entonces ¿a quién le vamos a pedir que investigue? Si ellos son los que han impulsado todo este tipo de acciones, Carrillo. Y yo te puedo referir a algunas en particular. La de la familia Rosenthal, por decir algo, 10%, el que posiblemente se pueda determinar dónde se encuentran, y los que se pudieron devolver probando de que el origen era lícito. ¿Dónde está el resto del 90%? Estamos hablando de miles de millones. Una empresa dedicada a la exportación de una fruta no tradicional en la zona sur, de igual forma. ¿Cuál era el interés de personas que estaban ligadas a esa misma actividad y que se prestó el Ministerio Público para poder incautar estas empresas? Otra, en la zona del lado de Lloro, una empresa, podría decir el nombre, Maggi. Esta empresa está a través de sus empleados que han quedado prácticamente en la calle después de haber laborado años y años, y ya no existe esta empresa por la mala administración y por la mala utilización de los fondos. Entonces, ¿a quién se le va a deducir responsabilidad? Lógicamente tiene que ser a Loavi, porque es la oficina que jurídicamente tendrá que responder a las demandas, que esta es la primera, licenciado, déjeme decirle que esta es de las primeras, vendrán muchas. Y el desaparecer Loavi, con el mayor de los respetos, no me parece que sea lo más prudente, porque el pueblo hondureño está expectante, porque esos bienes nos pertenecen a nosotros, al pueblo hondureño. Todos esos bienes que han sido incautados a través de los procesos de privación de dominio que lleva el Ministerio Público y lógicamente la Corte Suprema de Justicia, nosotros en un foro estuvimos aquí con el licenciado Raúl Valladares y con usted, y dijimos de que habría que hacer la consulta a los tribunales especiales que le dieron un informe detallado y pormenorizado de cuántos bienes y quién los recibió y en qué periodo, para que el informe refleje cuántos bienes fueron, cuántos existen y cuántos fueron puestos en venta. Y así establecer de periodo a periodo de las personas que estaban fungiendo como directores de Loavi, y así poder hacer los reclamos pertinentes o los llamamientos para que respondan en primer lugar ante la Oficina Administradora de Bienes Incautados, que den cuenta de dónde se encuentran esos bienes, y posteriormente, en el caso de que lo hubiere, como dice el abogado Carrillo, que se les deduzca responsabilidad, pero posiblemente después que vaya este fiscal, porque en este periodo no creo, licenciado Arteaga, que vaya a judicializar ninguna causa, porque era parte del sistema. Esto nosotros lo llamamos la caja chica de previdencia. Usted requería 5 vehículos, le decía, quiero una Prado del 2010 al 2015, quiero 2 Hilux, mandaba una notita, y ahí no me deja mentir el señor director. Esperaban que llegaran los 5 carritos, y si no le decían a la fiscalía que presentara un requerimiento a tal familia, privaban de la posesión de estos bienes, y después aparecían personas ligadas a estas familias que dirigían Loavi y también políticamente, y ya andaban con los vehículos mal utilizándolos, y cuando le llevaban un vehículo año anterior le decían, no, yo no quiero esto, quiero más nuevo. Y entonces eso es una realidad. ¿Pedían gusto? No, porque si le llevaban uno, digamos, 2005, eso no lo querían un 2010 en adelante. Y aquí tenemos al señor director que sabe que es cierto lo que estamos diciendo. Entonces me parece de que hay mucho por
por analizar, hay mucho por informarle al pueblo hondureño de qué realmente fue lo que sucedió. No solo en las oficinas, licenciado González, estamos hablando de CEDIS y otras instituciones del Estado que también tendrán que hacerse su auditoría forense y poner de conocimiento público a la autoridad, por lo menos para que haya una sanción moral, porque una sanción jurídica lo veo yo lejos, por lo menos en este momento que esté fungiendo el señor Chinchilla como fiscal del Estado, tendremos que esperar un cambio y tal vez en ese cambio viene alguien con una actitud diferente de querer velar por los intereses de la sociedad hondureña. Sí, abogado González, se habla de una reestructuración, liquidación. Efectivamente, ante los hechos que nosotros describimos y otros que no están incluidos porque no encontramos contundencia en lo mismo, y a lo que el abogado Zelaya mencionaba de que vienen demandas, nosotros consideramos de que eso va a ser y cantidad de demandas. Entonces, la oficina actual, pienso yo, que va a dedicar su tiempo a atender todas estas cosas. Entonces, las tareas de responsabilidad que tiene, las va a debilitar, si no es que sufre un proceso de reestructuración. Entonces, ante esas circunstancias, nosotros pensamos que lo más adecuado, que conste, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de liquidación, no quiere decir que la responsabilidad que puede existir en los hechos que hemos encontrado y que ya corresponde a los diferentes organismos del Estado actuar, es que las personas van a salvar su responsabilidad de ninguna manera, sino que es más viéndolo desde el punto de vista operativo y administrativo, de que la función que la oficina realice, una función en una nueva OAVI, sea diferente a lo que ha estado sucediendo, y la base de esa OAVI que tenemos actualmente no es una base sólida para la perspectiva de nuestro gobierno, que la Presidenta de la República mencionó en su plan de trabajo. En ese sentido, nosotros estamos haciendo la propuesta de recuperar, en este caso, la institucionalidad, específicamente en la OAVI. Quisiera hacerle una pregunta a abogado González. Usted refiere a una reestructuración, pero la reestructuración pasa porque se haga una reingeniería a lo interno de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, pero si seguimos con el mismo personal, desconozco quiénes están laborando a lo interno de la OAVI, si seguimos con el mismo personal, prácticamente estamos en lo mismo que se hizo en el pasado a lo interno de la OAVI. Yo pienso de que debe haber un cambio, por lo menos en los mandos importantes, y le voy a mencionar a alguien en particular. Tenemos un amigo, un conocido, el abogado Marco Vallecillo, que cuenta con, aún y cuando es joven, cuenta con una tremenda experiencia en el área jurisdiccional, y personas como él o muchos más, creo que podrían ser sumamente importantes para que se le dé el empuje que realmente quiere, porque nosotros tenemos en el imaginario, y no sé si el abogado Carrillo comparte conmigo, de que una liquidación, estamos hablando de como un cierre y después cambio de nombre y hacer otro tipo de cosas en donde en el pasado reciente no ha resultado, sino de que tomarlo de frente. O sea, la Oficina de Bienes Incautados tiene que responder. Yo sé que no es responsabilidad suya, pero sí es responsabilidad suya desde que toma posesión hacia adelante de hacer una buena y sana administración. Y eso pasa porque ordene primeramente lo interno, sea su casa, o sea lo OAVI, y posteriormente que esté bien estructurada, bien ordenada y con personal que realmente responda a los intereses del país, porque el problema es que posiblemente respondían a intereses particulares, y usted ha sido una referencia de que personas no autorizadas tomaban decisiones en los OAVI, y eso es delicado. Bueno, para mí es delicado porque estábamos hablando de miles y miles de millones. Son más de 3.000 vehículos que estaban supuestamente resguardados por la Oficina de Bienes Incautados. Más de 3.000 propiedades, productos mercantiles, financieros, que estamos hablando de miles y miles de millones, de lempiras y de dólares. Así es. Entonces, el problema es ubicar quién los tiene, por qué los dio
y si existen todavía, entonces que los recupere el OAVI. Eso es lo que demandamos nosotros como pueblo, abogado González, que se recupere y que se evidencie por lo menos la sanción moral de quién realizó estos actos, porque eso es lo que el pueblo hondureño espera, de que usted diga en el informe o públicamente a través de los veedores sociales, en este caso como Canal 11, que le ha dado suma importancia a este tema como lo es la OAVI, en donde de manifiesto se establezca, Carrillo, tal empresa, tal institución financiera, quienes adquirieron esos bienes, porque esos bienes no los puede adquirir cualquiera. Esos bienes, con el mayor de los respetos, no los puede adquirir Carrillo, no los puedo adquirir yo, posiblemente no los puede adquirir el joven Arteaga, o sea, muchas personas, porque estamos hablando de bienes que cuestan millones. Entonces, el círculo para que las personas puedan adquirir estos bienes, lógicamente es reducido, y el pueblo hondureño creo que tiene el derecho, abogado, de conocer qué fue lo que pasó, por lo menos en estos últimos años, en cuanto a los bienes que nos pertenecen a nosotros, porque una vez que son puestos a disposición de los OAVI, no en administración, ya que pasa a través de una sentencia de privación definitiva de dominio, lógicamente forman parte del patrimonio del pueblo hondureño y tienen que dar informe y cuentas de qué fue lo que realmente pasó con esos bienes, cuándo se adquirieron, por qué se adquirieron, quién ordenó, quién firmó, qué notario, o qué abogado, o qué firma legal hizo los trámites de tradición de dominio. Eso es importante, porque se pagó una tasa. Hay que ver quién recibió ese dinero en concepto de honorario. Entonces, todo eso nosotros creemos que debe de salir a la luz pública para establecer realmente cuál era el modus operandi y quiénes participaban de esta piñata, como lo denominó el abogado Carrillo, en relación a los bienes que estaban en administración de los OAVI. Sí, abogado Carrillo. Sí. Con el informe que manifiesta el señor director de que se ha rendido precisamente, pues ya se tiene esa radiografía y se tiene exhibido precisamente cómo se han recibido esta institución. Esta auditoría forense, como lo repito, debe de ser remitida precisamente al Ministerio Público y ahora sí, presentar una formal denuncia ahí para que se investigue a todos aquellos que tomaron decisiones en su tiempo y momento y que pues estén esas decisiones revestidas con abuso de poder o incluso de malversación de caudales públicos. Entre ellos también quiero compartir de que, así como lo ha manifestado el señor director de la OAVI, de que una posible liquidación o reestructuración de dicha institución, pero una liquidación también no los va a eximir a la OAVI en relación pues a lo que precisamente ha manifestado a este perjuicio de 1.000 millones o más en efectos de demandas o perjuicios ocasionados a estos titulares de derecho o terceros de buena fe. De ahí pues que incluso una nueva institución va a tener que absorber todas esas obligaciones contraídas por estos posibles perjuicios. Además de ello, así como lo ha manifestado el señor director aquí, de que va a necesitar, señor director, un departamento legal de abogados solamente para contestar demandas por lo que pinta, pues porque se viene una embestida de demandas en relación pues a muchas sociedades mercantiles. Me llama la atención de que muchas sociedades mercantiles que pues han tenido personal, han tenido pues generando empleo, las mismas pues ya ahora a través de sus empleados pues han presentado las demandas laborales y por ende ahora se ven reflejadas en la OAVI porque pues han pretendido incluso intervenir las cuentas de la OAVI para los efectos de tener el pago de estas indemnizaciones laborales. Sí. Creo que es el momento, permítame, estimado, un momento, aguánteme, que ahora es el momento de que está el descubierto de la situación de la OAVI, posiblemente sea el momento oportuno para que a través del Congreso Nacional se hagan reformas precisamente a la ley de privación de bienes de origen ilícito. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista que para preservar estos puestos de trabajo, para preservar estas sociedades mercantiles que están generando desarrollo y que no han sido vencidas en juicio, que precisamente la medida cautelar de aseguramiento solo sea de naturaleza registral y que estas instituciones o sociedades mercantiles sigan operando para efectos de que hasta que sean vencidas en juicio se determine o se tome una decisión al respecto. Creo que es el momento de que se lleguen esos consensos
precisamente en el Congreso Nacional se vean precisamente estos errores que se han cometido bajo la administración anterior en la gestión de la OAVI, que como lo repetimos, ha sido una piñata, ha sido una hacienda privada del Poder Ejecutivo saliente en la cual disponían, como dice precisamente aquí mi colega Marco Zelaya, de que solo pedían las características del vehículo que necesitaban o querían utilizar para efectos de que se los remitieran de forma antojadiza y arbitraria y abusando del poder en bienes de terceros, como lo hemos dicho, y de titulares de derecho que en ningún momento han sido vencidos en juicio. Sí, abogado González, también, ¿cómo se ha trabajado durante este año 2022 en la OAVI? Se ha hablado también de unos caballos que le vendieron a un diputado y que como que no se realizó de una buena manera. Bueno, licenciado, es un tema bastante mediático. Nosotros consideramos que lo evacuamos en su momento. Decíamos, para correlacionar, digamos, temas similares, que nosotros en Palm Beach, Islas de la Bahía, tuvimos un caso similar de venta de caballos, nada más que allá eran un número mayor, 55 caballos de diferentes razas. Esos caballos se estuvieron muriendo, adquiriendo diferentes enfermedades, falta de atención, abandono, así como ha sucedido con los otros bienes, y nos extrañó que por los diferentes medios nadie dijo nada. Yo, digamos, cuando yo llegué, esos hechos ocurrían en las administraciones anteriores siempre también, ¿verdad? Pero por una notificación de una opinión fuera del país, que un alto funcionario del gobierno me hizo llegar, entonces yo empecé a rastrear y me fui dando cuenta de la situación esta. Finalmente esos caballos, fíjense que recurrimos al Ministerio de Recursos Naturales para que nos prestaran un técnico y fuera a evaluar, y se envió, y estaban con una enfermedad que hasta yo me di cuenta que los caballos adquirían el VIH-Sida, un tipo de enfermedad que es mortal para ellos, ¿verdad? Entonces podían contaminar el resto, estaban todos enfermos. Bueno, finalmente, en medio de esto, una sociedad que cuida este tipo de semovientes, y a través de ellos estuvimos en comunicación, solicitaron que se les vendieran los semovientes, se les vendió en un número ostensiblemente menor. Repito, nadie de los medios dijo nada. Sin embargo, en este caso, que fueron 14, 15 caballos, que dada esa experiencia que nosotros estamos viviendo, de que son animales, de que si no se tiene cuidado con ellos, rápidamente se deterioran, es un alto costo su mantenimiento, su salud es delicada como tal, y los dejaron al aire libre. Solo había un caballo que sí estaba bajo techo, pero es que estaban al aire libre, rápido se estaba deteriorando y se miraba cómo iba rápido. Entonces nosotros decimos, no, esto hay que, antes que vaya a haber una eventualidad que los caballos se van a morir, mejor hay que venderlos. Entonces ahí se tomó la decisión de venderlos, no tuvo nada que ver el diputado que mencionan, nosotros aclaramos, y cualquiera que quiera ir a ver el expediente, perfectamente puede ver el expediente, pedirlo ahí, está puesta a la vista, y puede ver la información específica al tema. Y la ley, en su artículo 23, en este caso el reglamento, menciona qué es lo que se tiene que hacer. En la ley de privación de dominio también artículo 43 y 30 y 75 creo, ya habla de venta anticipada de o bienes perecederos que deben de tomarse una decisión al respecto, y eso fue lo que nosotros tomamos, una decisión, venderlos, y así se hizo. ¿Y por qué cree que nadie dijo nada de los 55 de Roatán y de los del expresidente Juan Orlando Sill, abogado? Usted acaba de mencionar la respuesta obvia, porque en aquella oportunidad eran de otros los dueños, y en esta oportunidad era un expresidente cuyo personalidad gravitó, o gravita inclusive, aún en el país, y obviamente esa es la respuesta. Aquello no hubo respuesta, a pesar de que era más escándalo, por así decirlo, o debió haber sido más, en este caso menos, pero hubo más relevancia, y que podría ser que continúe teniendo esa relevancia. Pero la decisión se tomó en función de lo que la ley ya establece. ¿Sí han realizado otras ventas?
Hasta ahorita no, licenciado, es la única, pero por esa condición, porque si, fíjense, yo le voy a decir, así siendo honesto, yo esto de los caballos desconocía muchas cosas, hasta ahora me doy cuenta, y entre eso, cuando este tipo de animales se deterioran, levantarlos es complicadísimo, es un costo enorme como tal. Se le realizó, abogado, una evaluación, no forense, sino que de un veterinario, un experto. Sí, así es. Ese mismo personaje que nosotros hablamos, que mandamos a Islas de la Bahía, nosotros lo solicitamos, desde el principio solicitamos su colaboración. En la primera instancia él no pudo ir porque creo que estaba enfermo, y fue posterior. Y se le evaluó, hizo un examen y bueno, los caballos estaban enfermos, tenían problemas que había que, bueno, toda una serie de cosas, ¿verdad? Y conforme a todo eso, entonces se decidió la venta. Sí, abogado. Sí, no, solo la observación en esta pregunta en específico de que creo que esto de los caballos del exmandatario hondureño, pues creo que aplica para todos aquellos bienes, estos semovientes que se encuentren, llámese pues en cualquier situación, para efectos de que como consiste en el mantenimiento, cuidado veterinario, incluso vacunas de estos animales, conlleva un alto costo en el mantenimiento y por ende la OAVI conlleva un procedimiento más expedito para los efectos de subastarlo y así pues estas cantidades son las que se van a manejar al momento pues de que se decida una decisión sobre estos semovientes. Sí, en la actual administración, abogado González, ¿cuántas incautaciones se han realizado en este presente año 2022 y cómo han trabajado? Porque eso también se lo mencionaba antes de lo de los caballos. Sí, muy importante. Sí, han habido 6, 8 incautaciones, más de 1000 bienes puestos bajo administración de la oficina, más productos financieros. Comenzamos nuestra gestión, si mal no recuerdo, con la incautación de del expresidente Juan Orlando Hernández, el 1 de marzo, creo que fue, del presente año, donde recibimos pocos bienes, por cierto, ¿verdad? Yo creo que a mí no me cuesta, o siempre menciono, que en razón de lo que los medios de comunicación mencionaban que era poseedor Juan Orlando Hernández de más de 200 bienes y de cantidad de productos financieros. Yo me acuerdo que se mencionaba de que Juan Orlando se convertía a nivel centroamericano en el primero o uno de los más pudientes. De los magnates. Sí. Sin embargo, si ustedes miran, pueden ir a pedir los bienes que se pusieron a la administración de la oficina, es totalmente bajo el número. Y si eso lo relacionamos con el caso de la familia Rosenthal, lo que se hizo también igual llama mucho la atención, ¿verdad? La verdad que fue muy poco. Entonces, nosotros inauguramos, creo, con esa incautación y posteriormente siguieron otros. Abogado, ahorita estamos en otro apoyo. Pero esos bienes solamente le pertenecían al expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández, o a su núcleo familiar, o los posibles testaferros. O los famosos. Es una buena pregunta. Bueno, porque si solo son en relación a su persona, su núcleo familiar, o algunos testaferros, en el caso de que existieran, ¿verdad? Que eso también le va a corresponder a la autoridad, pero después que el fiscal que está en este momento, porque es de todos conocido que eran amigos personales y lógicamente pues manejaban la misma dinámica en cuanto a la administración de las instituciones que ellos rectoraba, en este caso él como fiscal del Estado y el abogado Juan Orlando Hernández como presidente del Poder Ejecutivo y presidente de los hondureños. De igual forma el abogado Rolando Argueta como presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no es desconocido, que todos eran de la zona occidental y lógicamente eran amigos y me imagino que seguirán siendo amigos, ¿verdad? Aun y cuando la situación está complicada, porque el amigo no debe dejar de la mano al amigo. Bueno, en algunos casos, en otros ha trascendido que dicen que ya ni lo conocen. Al expresidente. Que ya no eran allegados. No, dice, no, me tomé la foto, dice, porque andábamos en política, pero realmente no éramos amigos. Sí. No, se incluye él como persona y también relacionados, hermanos, hermanas, sí, y otros familiares. ¿Cuántos bienes más o menos, abogado? No, sí es poco, un poquito más de 20 bienes. 20 bienes que ascienden a un monto de... La verdad que ahí sí no, porque no hemos hecho el recuento, porque ahí es
agotar un procedimiento y buscar profesionales que entiendan sobre el bien, que lo evalúen y después sumar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, no consideramos ese tema porque lo miramos que por el momento no es necesario, pero es poco e igualmente el producto financiero es poco. ¿Y por qué es poco? ¿No se ha encontrado mayores bienes a nombre de él o de otras personas? Esa es una buena pregunta que tendría que contestar los órganos correspondientes, Ministerio Público principalmente, porque a ellos les corresponde la investigación y qué fue lo que pasó con eso. Wow. Sí, precisamente con lo que ha relacionado siempre el abogado, señor director de la UABI, que de esta auditoría forense. Aquí ya debe de partir de un antes y el presente. ¿Qué es lo que encontró? Y ahora con estos bienes que están o han recibido bajo su administración, creo que las cosas deben de ser diferentes. Porque es lamentable, como lo he dicho, que en la administración anterior se sacó precisamente a una pareja de esposos de la tercera edad para poner en su casa precisamente un cuartel militar. Aquí más bien como que el ejército no tenía dónde ir a poner a estos militares, que ellos precisamente pueden establecer sus carpas, sus champas para efectos de cualquier operativo que quieran utilizar. Así incluso todos estos bienes, si usted hace un inventario del avalúo de esos bienes cuando se recibieron versus la actualidad hoy, la diferencia es abismal. Un deterioro a pesar de ser bienes inmuebles. Y esto también conlleva en las sociedades mercantiles. Tengo otro caso en específico que le voy a repetir. En la administración anterior se dio en arrendamiento un lote, un equipo de trabajo pesado. Y actualmente tenemos el entendido de que el mismo se desconoce su paradero. Y en eso, en su tiempo y momento, el Estado de Honduras va a incurrir en esa responsabilidad y deberá indemnizar precisamente a los dueños y propietarios de estos lotes de equipo pesado. Precisamente entonces esos abusos deben de parar, debe de actuarse con esa transparencia que precisamente pues el pueblo lo exige en relación pues a la administración de estos bienes que pues sin haber sido vencidos en juicio debe dárseles el mantenimiento, el cuidado para efectos de que no caigan en estos deterioros, en estos perjuicios, porque ¿cómo es posible de que se cierren empresas? Hay sociedades mercantiles que están siendo intervenidas o están siendo aseguradas, pues que esta medida cautelar sea de naturaleza registral, pero que sigan operando para efectos de que se mantengan los empleos, mientras tanto pues no se defina, exista esa sentencia definitiva que declare con o sin lugar la privación definitiva de los bienes de origen ilícito. Para complementar, licenciado, que lo que está diciendo el abogado Carrillo, es decir, fíjense que con las recientes emergencias que tuvo el país, que decretó la presidenta Xiomara, varias instituciones, es decir, alcaldías, gobernaciones y otras solicitaron a la oficina que les facilitáramos maquinaria, porque conocían de que nosotros, bajo la administración de la oficina, había varias maquinarias. Y nosotros, bueno, dijimos, vamos a buscar. Y no encontramos, era raro. ¿Qué sucede? En la auditoría salió, como él lo menciona, hay 2 empresas que se les otorgaron estas maquinarias, se les dieron en comodato estas maquinarias por un precio, más bien en renta, por un precio que ella establece ahí. De gallo muerto. De gallo muerto, sí. Sucede que una de ellas, una Inversiones Rancés, Inversiones y Constructora Rancés creo que, y la otra de un señor Miguel, creo, Suazo, como tal, se le entregaron estas maquinarias y al día de hoy no han pagado ni un céntimo. Por un lado deben 60 y algo millones y por otro 75 millones de ir a hacer el corte, la auditoría. Y una de ellas no sabemos dónde están, quiénes son y qué hacen. Entonces, y además nosotros lo escribimos también, aparentemente una de ellas tuvo la oportunidad de participar en una licitación del gobierno para el problema de Iota y ETA,
se le otorgó una licitación, ganó. Esa licitación trabajó con la maquinaria que la OAVI le había proporcionado. Una total ganancia para ellos, ¿va? Exactamente. Pero en perjuicio de los titulares de derechos. Entonces, y esa maquinaria aparentemente destruida. Es que ese es el problema, abogado, de la medida precautoria. El abogado Carrillo establecía de que solamente el fiscal especial en materia de privación de dominio debería solicitar ante el órgano jurisdiccional con jurisdicción nacional en materia de privación solamente la medida precautoria. La medida precautoria registral, porque eso es lo que realmente era el origen de la ley. Y ya en cuanto a la incautación, ya es un extremo que posiblemente haya sido razonado por el fiscal y lógicamente puesto en conocimiento actual ante la autoridad judicial y ellos tomen la decisión. Porque no podemos estar mandando todos esos bienes a la OAVI porque con el honor a la verdad no tiene capacidad ni financiera, ni técnica, ni del recurso humano, talento humano necesario para poder darle mantenimiento, abogado González, pueblo hondureño, a todos esos bienes. Estamos hablando de más de 3.000 bienes. Y esos 3.000 bienes requieren de recursos para poder seguir operando. Se han cerrado empresas, y eso es cierto, y se han perdido puestos directos e indirectos, producto de que la OAVI llegaban a través de las solicitudes, porque déjeme decirle algo. El Ministerio Público, cuando presentaba una medida a través de una solicitud de un proceso judicial por lavado de activos y no lograba acreditar o pasaba el periodo de los 2 o 3 años que establecía la ley para tener una medida precautoria, entonces, retiraba la misma y al día siguiente entonces presentaba la misma medida por privación de dominio que no requería ningún requisito. Entonces todo pasa porque se introdujo un proyecto de reforma de la ley de privación de dominio y que le dé al Ministerio Público esa facultad siempre, pero con la obligación de que determine la procedencia o justificación sin causa o el delito precedente para poder tener en consideración de que estos bienes realmente vienen de la actividad del criminalidad organizada ilícita, porque el problema es que así como está diseñada la ley en este momento, van hacia sus bienes, a los bienes del abogado Carrillo o hacia mis bienes, que dicho sea de paso no son muchos, y presentan una solicitud, nos despojan de esos bienes y nosotros tenemos que ir a acreditar cómo adquirimos los bienes. O sea que la carga de la prueba está inversa y me parece de que no debe de seguir operando de la manera que se hizo en su momento. Se le ha advertido a través de foros importantes de como este medio, en donde cuando el mal es ajeno o la paja está en el ojo de otra persona no hay problema, pero cuando viene hacia usted, y le voy a citar un ejemplo, y no me va a dejar mentir, el expresidente Porfirio Lobo Sosa lo está viviendo en carne propia, y él fue de los gestores de esta ley. De los creadores. Y le decimos nosotros al ingeniero Luis Redondo, ingeniero, tome nota, porque yo sé que ustedes tienen personas que dan monitoreo a todos estos programas. No le va a pasar factura a usted no hacer las reformas en tiempo y forma. Se lo estamos advirtiendo en este momento. Una vez que usted va a que de su proceso, inclusive puede ser judicializado y llevado a los tribunales y privado de todos los bienes que posiblemente usted los ha adquirido de forma lícita a través del trabajo que usted ha realizado por muchos años. Y eso le sucedió a Porfirio Lobo Sosa, le sucedió a Juan Orlando Hernández, le puede suceder a doña Xiomara Castro de Zelaya, le puede suceder a Manuel Zelaya Rosales, le puede suceder a cualquier persona. Entonces, si no se hacen los correctivos necesarios, no estamos diciendo de que no se judicialice, claro que sí, pero de forma correcta, que se judicialice a través de los requerimientos que manda la ley y que si no se logra probar en un juicio la procedencia lícita de esos bienes, lógicamente sean privados y comisados y puestos a disposición del Estado, pero no como está diseñada en este momento, porque fue una copia fiel y literal a lo que era la ley de privación de Colombia. Ese es el problema que tuvimos nosotros en los últimos 20 años, que nos hemos colombianizado. Todo lo que hacía Colombia pretendían introducirlo en Honduras. Nosotros somos un país con una idiosincrasia totalmente diferente, con recursos diferentes y con personas totalmente diferentes. Entonces tenemos que crear nuestras propias leyes. Para eso fueron electos 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes, para que le estén dando todo un marco jurídico al Estado y devolvernos ese Estado de Derecho
y devolvernos esa institucionalidad. Eso es lo que está demandando el pueblo hondureño. Y parte de haber perdido ese Estado de Derecho y esa institucionalidad es este desastre que está en la OAVI. Esa es una de las muchas instituciones. Déjeme decirle, cuando se metan a lo que es el CEDIS, verán todo lo que aparece ahí, todos esos proyectos y toda esa danza de millones de lempiras, de dólares, que no va a tener justificación. Entonces nosotros creemos de que doña Xiomara tiene un enorme reto, y en las promesas de campaña se dijo mucho. Lógicamente hay fuerzas que no permiten de que avance, pero nosotros como hondureños demandamos y apoyamos cualquier acción siempre y cuando sea en beneficio de las grandes mayorías del pueblo hondureño. Abogado, ¿han planteado ustedes en las constantes reuniones que se han tenido en el Congreso, porque lo hemos visto ahí reunido con las autoridades del Legislativo, algún tipo de reformas o lo que planteaba el abogado Zelaya? Efectivamente, licenciado. Nosotros fuimos convocados por el honorable presidente del Congreso, el diputado Luis Redondo, y estuvimos hablando. Él está muy interesado en la OAVI, y durante la reunión estuvimos intercambiando opiniones, y una pregunta que él hizo me dijo, bueno, ¿qué podemos hacer por la OAVI? Entonces yo quedé un poco pensativo y luego le dije, humanizar la ley. Entonces me dice, bueno, pero eso, ¿qué significa? Entonces empecé yo a argumentar esto, ¿verdad?, que es parte de lo que el abogado Carrillo ha mencionado, que digamos, mientras un proceso está en investigación, no es necesario despojar a la gente de sus bienes, sino que ellos pueden seguirlo administrando y grabar, digamos... De manera correcta, sí, de manera registral. La medida en el IP, y él sigue administrando su negocio. Si procede la investigación y se le logra demostrar que él es culpable, entonces las cosas ya es diferente. Ahí sí. Pero mientras tanto, si él logra probar lo contrario y logra su libertad, entonces él va a reclamar su bien, la devolución de su bien, y su bien va a estar, como dice la ley, en mejor o igual o mejor condición. Muy correcto. No correcto. Lo que está sucediendo ahora, de que logra su libertad, después de todo un proceso bastante complicado y deshumanizado, podríamos decirlo, y cuando logra su libertad y pide la devolución de sus bienes ya no se encuentran tan deteriorados o han sufrido una serie de cosas. Abogado, ahí podría introducirse en esas reuniones que está teniendo con los soberanos diputados en el Congreso de la República, establecer una figura de manera tal que aparejado de lo que es la prohibición temporal y la inscripción de forma registrada en el Instituto de la Propiedad Mercantil o de la propiedad, en el caso de que sea un bien mueble o inmueble, una propiedad, nombrar nada más un administrador o un interventor con cargo a caja o una figura similar por parte de la OAVI, que va a ser más fácil, porque solamente va a estar como un auditor y coordinando de que efectivamente no se vayan a desviar esos fondos, sino que estos fondos sean básicamente para mantener la empresa a flote sin generarle ningún recurso a lo que es la Oficina de Administradores de Bienes Incautados, y lógicamente manteniendo el control a través de una persona que va a estar directamente nombrada por la OAVI para que sea pagada, por ejemplo, por las empresas como funcionaba antes, Propiedad Administrativa y la Contraloría General de la República, antes de que se convirtiera en Tribunal Superior de Cuentas, que usted enviaba un auditor del Tribunal Superior de Cuentas, pero quien lo pagaba era la institución. Entonces puede operar de una forma posiblemente similar, y así se va a evitar cualquier cantidad de problemas y cualquier demanda, porque nosotros lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, abogado González, esta mañana. La OAVI no es que va a desaparecer, el problema es que el fiador solidario es el Estado, porque así fue diseñada esta ley. Y usted lo sabe, el fiador solidario al final es el Estado. Y no es ni el Estado, es el pueblo hondureño. Los 9.5 millones vamos a pagar demandas de millones, Carrillo. Sí. Lo hemos advertido. Ahí hay 1.000 millones y más. Y nosotros lo advertimos aquí también, en este foro, de que no se estaban despidiendo las personas, que es un tema distinto, a los policías depurados por unos miembros de una depuradora que hicieron irregularidades tremendas, y ahora vamos a pagar 2.000 millones. O sea, por un mal procedimiento. Por un mal procedimiento. Entonces, estamos viendo que el modus operandi de estos funcionarios o malos funcionarios
eran en detrimento y lesivo a los intereses del Estado. Y tenemos que hacer los correctivos. Yo lo quiero reconocer públicamente, que si usted anda abogando por una reforma, lo que es la ley de privación de dominio, me parece que es lo correcto, porque de nada sirve tratar de ordenar la OAVI cuando al final va a ser lo mismo, porque van a estar llegando esa cantidad de bienes que no los van a poder manejar, no los van a poder administrar, se van a deteriorar, se van a perder esas fuentes de empleo, tanto directos como indirectos, y más allá de eso, se va a perder esa posibilidad de que genere desarrollo en algunas regiones. Sí. Porque fíjese que generaban desarrollo, aun y cuando eran de actividades ilícitas, aparentemente tenían empleos 5, 10, 20 mil personas. Entonces, esas comunidades han quedado abandonadas. ¿Y qué ha sucedido? Esas personas han inmigrado, han tratado de ir a otros países como Estados Unidos, y por eso se han visto esa grande masa humana hacia Estados Unidos tratando de buscar respuesta, cuando la respuesta está aquí mismo. Correcto. Sí. Déjeme decirle, licenciado, que sí, sobre lo que el abogado Zelaya ha mencionado, ya contempla el reglamento, digamos, el apoyo que debe dársele a los bienes productivos, en todo caso, que son una figura como ya denominada el tercero especializado, y el administrador, que es lo que usted está mencionando. Lo que pasa es que el administrador en algunos casos era la competencia de la misma actividad. Entonces llegaba la competencia a querer administrarlo. Ahí vienen los problemas, e inclusive estas personas se convirtieron también en un gran problema para la oficina, de tal manera que en vez de cuidar los bienes, más bien los destruían. Trataban de destruirlos para que la empresa de ella saliera a flote en detrimento de la empresa que estaba siendo asegurada. Es correcto lo que usted está diciendo en este momento. Y por otro lado, abogado, también, digamos, el recuento histórico de la cantidad de bienes productivos que han ingresado, de diferentes tipos que han ingresado a la oficina, estamos hablando de más de 200. Pero de esos han desaparecido 137, que se fueron completamente y que generaban empleo, que bueno, negocios, todo tipo de negocios, ¿verdad? Y solo hay el resto de cantidad que están activos, la mayor parte de ellos también con problemas serios. Pero estamos tratando de ver si bueno, fue un total fracaso y tendrá que responder ante la autoridad competente en el caso de que se haga una investigación. Correcto. Porque estas denuncias se vienen haciendo, abogado, de muchos años. Nosotros hemos venido haciendo denuncias con el abogado Carrillo y otros profesionales que nos han permitido expresarnos a través de estos medios, sí, los abusos que se han venido cometiendo por parte de la Fiscalía y lógicamente por parte de las personas que dirigían esta oficina que usted dignamente está dirigiendo y tratando de darle una nueva cara. Diputados de Libre y hasta del PSH andan comprados y carros blindados de la OAVI. ¿Qué tan cierto es esto? Contundentemente, no. Es decir, hay un trámite que ya la ley lo establece, que es la colocación por comodato en las diferentes instituciones. Es decir, todas las instituciones nosotros les hemos facilitado principalmente vehículos, de ahí casas para oficinas y todo eso. Pero es un procedimiento normal donde la institución a quien se le otorga tales comodatos se responsabiliza del mantenimiento de los bienes, bien sea vivienda, bien sea vehículo. En el actual Congreso, efectivamente, hubo una solicitud al principio de apoyo, pero eso no se ejecutó por decisión misma del Congreso. Ellos mandaron a solicitar también, me acuerdo, que quienes del Congreso estaban en uso de vehículos como tal, ¿verdad? Nosotros hicimos un rastreo de información y lo que encontramos se la hicimos llegar al honorable presidente del Congreso. De ahí no más. Es decir, esa solicitud que le digo, que es normal, como lo hizo el Ministerio de Gobernación, lo hizo la Alcaldía, todo, eso no se ha ejecutado. Está en camino, por cierto, ¿verdad? Sí. Pero no ha habido nada concreto sobre eso. Sí, pero se dice que desde el Partido Nacional, por ejemplo, sí andan en carros que no los devolvieron nunca desde el gobierno anterior. Efectivamente. Entonces, sabemos de que existen y el problema es que no hay registro. Porque ahí llegaban, me llevo este, me llevo el otro, o me dijo mi jefe que me entregaras esto, y entonces ahí así se hacía. Entonces no dejaban registro en la oficina.
Hemos hecho seguimiento a algunos y hemos ido recuperándolos, pero han sido mínimos en relación, entendemos, a los que pueden andar circulando de esa manera. En su momento van a tener problemas, definitivamente, porque los van a detener la policía y no van a poder responder con la documentación, porque digamos los vehículos actualmente están plaqueando, entonces tiene que andar una placa nueva, entonces ese vehículo no va a poder andar circulando sin placa ni con placa vieja, entonces va a ser el momento de detenerlo en cualquier lugar. Sí. Abogado Carrillo. Sí, muy preocupante en relación pues a estas denuncias públicas por parte del señor director que no tienen documentación, que no recibieron documentación, y entonces estas autoridades salientes estaban en la obligación y deber, no es que se querían, estaban en la obligación de rendir informe, como dicen, lempira por lempira, activo por activo, bien por bien, de cuál era su estatus y condición a la fecha de entrega. Muy importante y relevante que la OAVI puede hacer un buen equipo de trabajo con el órgano jurisdiccional competente para los efectos de que a cada expediente se vaya viendo qué es lo que han puesto a las órdenes de la OAVI y de ahí darle su seguimiento y ubicación en los casos que amerite y en los casos pues que no exista, se tenga desconocimiento del paradero, también se hagan las denuncias pertinentes. Es muy oportuno para establecer esos precedentes y antecedentes y de una vez por todas ya la nueva administración pues vaya saneando y por consiguiente pues de actuar con la debida transparencia y honestidad en el ejercicio de sus funciones. Además de ello, licenciado, quería mencionarle, le estaba comentando extra cámaras de que quiero también aprovechar el espacio para efectos de también hacer otras observaciones en relación a la ley de privación definitiva de bienes de origen ilícito, hablando de este tema de las reformas para efecto, como bien lo ha dicho el señor director, de humanizar precisamente esta institución del Estado. Entre ellas también existe el artículo 33 de la ley de privación definitiva de bienes ilícitos, que nos habla de la procedencia de las medidas precautorias. Aquí su último párrafo nos establece precisamente que el Ministerio Público, para dar un ejemplo, puede ejercer esa medida, puede ejercer el día de hoy esa medida cautelar de aseguramiento y tiene hasta 1 año para solicitar y promover la acción de privación definitiva de bienes de origen ilícito. Pero en la práctica vemos que el Ministerio Público, en vez de promover esta acción de privación, solicita una prórroga por 1 año más. Entonces, estos activos asegurados están por 2 años sin tener un proceso judicial y por ende incluso conlleva un alto costo en algún momento por parte de la OAVI en la administración y mantenimiento de estos bienes. Entonces hay que reducir estos espacios. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público asegure hoy y 2 años posteriores empiece a investigar? Señores, el Ministerio Público debe contar con esas auditorías forenses, auditorías internas, toda esa investigación patrimonial para efectos que cuando promueva una acción definitiva o de medida cautelar tenga los fundamentos, tenga la certeza, la convicción de que esos bienes están enmarcados en alguna posible causal del artículo 11 de la ley de privación definitiva. Pero vemos que aquí el Ministerio Público primero asegura y después investiga. Como diríamos en el catracho popular, qué bonito. Primero aseguran y después hacen piñata con los activos y después ven si promueven la acción. Y además de ello vemos que han sido unos procesos engorrosos, vemos de que no ha conllevado incluso, solo existe un tribunal competente a nivel nacional que está altamente con una mora judicial por lo complejo que es precisamente esta materia. Por ende, entonces se necesita incluso pues ampliar estos órganos jurisdiccionales con más personal calificado para efectos de que le den la celeridad y se defina de una vez por todas estos procesos judiciales. Pero mientras tanto se cuestiona al Ministerio Público su actuar, de que primero asegura y después investiga y después
vemos que se lleva un proceso demasiado lento en relación para definir y emitir una sentencia definitiva con procedencia o no en relación al origen de los bienes de origen ilícito. Sí, abogado Marcos Zelaya. Es correcto, es que el problema que hemos tenido, básicamente, en honor a la verdad, es la aplicación de la ley de privación de dominio, porque la ley está diseñada de esa manera. Y la organización de los OAVI también. O sea que es una situación estructural, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial y también de los OAVI, son 3 actores. Entonces, la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la OAVI y la Fiscalía Especial en materia de privación, son 2 etapas en la ley constitutiva de la OAVI, la parte eminentemente administrativa y la parte judicial, como decía Carrillo. O sea, la parte administrativa es cuando se hace toda una investigación y la parte judicial es cuando ya se presenta la solicitud del requerimiento a través de juzgado con jurisdicción nacional en privación de dominio para que se pueda privar, comisar o asegurar. Va a depender de la petición que hace el fiscal. Generalmente es un aseguramiento en cuanto a las solicitudes que se hacen para despojar de la posesión y no así solamente de presentar una medida precautoria de forma registral, nombrarle un administrador por parte de la OAVI para que esté atento a cualquier mal uso de los recursos que ya están judicializados, por lo menos la causa está judicializada, en donde se tendrá que establecer si realmente estos bienes son producto de la actividad ilícita a través de las estructuras criminales en cualquier área que se dediquen, ya sea al tráfico de personas, a lo que es lavado de activos o lo que posiblemente puede ser un tráfico de drogas. Entonces, para poder establecer un delito precedente, no como está diseñada, que solamente es presentar la solicitud sin tener ningún delito precedente de establecer la procedencia ilícita de esos dineros, sino que simplemente la tenencia de esos dineros ya es suficiente para el Ministerio Público presentar una solicitud y lógicamente es suficiente para el juez que está conociendo esta petición de poder privar de forma definitiva a través de una sentencia a las personas que están siendo requeridas por la justicia y lógicamente que no les permite poder probar. Y le voy a citar un ejemplo, licenciado. Aquí en el mercado zonal Belén, personas que tienen bodegas que tienen un movimiento de 40 millones al mes. Estamos hablando de que son cerca de 500 millones al año. Estas personas, en algunos casos, no lo estoy diciendo en general, ni siquiera están constituidos como comerciante individual, mucho menos tienen una administración, ni mucho menos llevan una contabilidad. Eso lo hacen, llegan 5 camiones, descargan, cada camión son 100.000, 200.000 lempiras, se pagan, se ponen a la venta, se ganan en esa actividad, se ganan 100.000 lempiras. Entonces, si hay una noticia, crimen, como le conocemos nosotros en materia penal, y se denuncia a esta persona que está lavando activos, se le incauta la bodega, se le incautan los camiones, se le ponen a disposición de los OAVI y se echó a perder todo, tal vez toda una vida de trabajo, y que lo que hubo ahí fue evasión fiscal, posiblemente, un desorden administrativo y un desorden en cuanto a la creación de una empresa, ya sea unipersonal, un comerciante individual, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima. Pero eso es parte de que el pueblo hondureño no está formado para establecer estas empresas en estos lugares que posiblemente vienen desde su abuelo, su padre, y han venido operando de esta forma. Usted aquí nomás, en la zona de Talanga, en la zona del Porvenir de Orica, ve personas que practican agricultura, y me decían a mí algunos clientes que en una venta de tomates se pueden ganar hasta 1 millón de lempiras en una cosecha, y si hacen 2 cosechas son 2 millones. Entonces, si ya esa persona va en poder de ese millón, lo detienen, dice que no tiene justificación y quizás la semilla la guardó de un periodo anterior, la siembra, y cómo va a tener él constancia de la persona que le fue a labrar la tierra, el fertilizante que utilizó, el agua, la maquinaria, las bombas. Solo le agarran el millón, se lo ponen a disposición de los OAVI y él anda diciendo de que quizás es un labrador, una persona que se dedica al campo, no logra acreditar esos extremos ante el juez,
le privan de dominio la tierra, los vehículos, el camión y el dinero. Entonces, todas esas injusticias me parece que pasa porque el Congreso de la República haga una reforma integral en relación a lo que es la ley de lavado de activos, lógicamente la ley de privación de dominio y también el marco jurídico que opera lo que es la Oficina Administradora de Bienes Incautados, porque también corremos el riesgo, abogado González, pueblo hondureño, abogado Neri, el licenciado Carrillo, pueblo hondureño, de convertir la OAVI también en un elefante blanco donde al final solo va a ser de mero trámite, como lo es la Dirección General de Servicio Civil, que al final era la oficina de personal del Estado y se convirtió en mero tramitador. Y también tenemos que tener cuidado de que la OAVI no se convierta solamente en una oficina de trámite, sino que también en una oficina que le dé bienestar al pueblo hondureño y que esos bienes, esos productos mercantiles o financieros, bienes muebles, inmuebles y cualquier otra actividad que sea puesta a disposición o administración de la OAVI, sea administrada de forma correcta y sea en beneficio de la ciudadanía, porque eso es lo que se trata. Originalmente era que se le iba a dar fondos a la Corte, fondos al Ministerio Público, a la policía, que eran los que combatían esa criminalidad organizada. Y después se fue extendiendo y he visto en algunos portales de transparencia de la OAVI, que ahora sí se están publicando, de que está colaborando con corporaciones municipales y me parece que eso es correcto, porque ¿de qué nos sirve que le dé 5 carros seguidores a un diputado? Cuando esos 5 carros pueden estar al servicio de 5 corporaciones municipales que cuentan con escasos recursos, puede servir para que la comunidad tenga acceso a la ciudad y tenga una mejor comunicación, porque hay comunidades alejadas que están en las fronteras que no tienen un vehículo. Entonces, si la OAVI tiene 3,000 vehículos, hay que recuperarle. Yo le recomiendo a usted, abogado González, que envíe un oficio al registro de la propiedad vehicular y que establezca, porque mandaban una alerta ahí de los vehículos que estaban siendo incautados. Ellos tienen que llevar un control, bueno, si es que existe un control, ahí envía un oficio en donde decían que ese vehículo con tales características estaba bloqueado. Entonces usted puede librar un oficio al departamento vehicular del Instituto de la Propiedad y ellos tienen que rendirle un informe cuántos oficios recibieron y en qué momento y qué vehículos. Y si esos vehículos están siendo desbloqueados o están con placa nueva. Ellos perfectamente se lo pueden decir. Y sería importante descubrir cuántos vehículos tienen el mismo color, si es que lo tienen, si han cambiado algunas características, si fue modificado, si no fue modificado, porque dice usted o refiere de que algunos vehículos lamentablemente no se sabe el paradero de ellos en detrimento de los recursos del pueblo hondureño. Sí. Vamos con las conclusiones en el foro de la entrevista. Abogado Marcos Zelaya, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, agradecido con usted, licenciado, los panelistas, con el pueblo hondureño que nos ha permitido opinar acerca de este tema tan importante como lo es la mala administración que tuvo la OAVI y producto de la mala administración, según el informe que ha hecho público el abogado González, quien dirige la nueva oficina administradora de bienes incautados, pasa los 1.000 millones de lempiras. Yo le podría decir a usted públicamente, abogado, que se queda corto. 1.000 millones es poco. Creo que es mucho más. Es lamentable que esos recursos no se hayan utilizado de forma correcta en beneficio del pueblo hondureño, en beneficio de la niñez, de la salud, en beneficio de la educación, del trabajo, de la producción. Creo que tuviéramos una mejor Honduras. Necesitamos retomar el camino correcto. Basta ya de malutilizar los recursos del Estado, hacer una piñata, como lo dijo el licenciado Arteaga en la introducción de este programa. Son bienes que nos pertenecen a todos y debemos de cuidarlos. Y espero de que podamos hacer un programa futuro en donde podamos resaltar los avances y los logros que va a ir teniendo, que no lo dudo, si se van haciendo los cambios oportunos y se lleva el personal adecuado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados y se hacen las reformas pertinentes para que el funcionamiento sea de la mejor manera posible, lógicamente el beneficio del pueblo hondureño. Muchas gracias. Sí, abogado Elvin Carrillo, gracias. Sí, para concluir, vamos a hacer 3 conclusiones en relación pues, al tema y debate del día de hoy. En primer lugar, luego de un informe de auditoría forense por parte de las actuales autoridades de la OAVI, pues que se inicien
las investigaciones de manera inmediata para efectos de identificar posibles responsabilidades y sus participantes. Número 2, en relación pues que se hagan las reformas pertinentes tanto a la ley sobre privación definitiva de bienes de origen ilícito y el reglamento de la OAVI para efectos de dar y humanizar precisamente dicha ley y reglamento. Y 3, que se actúe con la debida diligencia, transparencia y honestidad en la nueva administración que está dirigiendo el abogado González para efectos de que en su tiempo y momento haga su rendición de cuentas de manera transparente. Sí. Gracias, abogado Carrillo. También gracias al titular de la OAVI, el abogado Jorge González, por haber estado con nosotros. Muy bien, licenciado y amable auditorio. Efectivamente, nosotros, sin lugar a duda, conforme al plan de trabajo que nuestra presidenta presentó al pueblo hondureño, necesitamos una institucionalidad diferente que refleje en ella los intereses principalmente del pueblo. Por eso nosotros hablamos de una OAVI nueva, pero una OAVI nueva no puede cimentarse sobre bases de la actual. Hemos hecho una propuesta de liquidación de la actual. Como digo, es una propuesta en el proceso, porque esto es un poco complicado, se definirá si procede o no. Sin embargo, lo importante es que esa OAVI nueva, eso que mencioné, que sirva al pueblo, que es lo más importante. Sí. Gracias, abogado González. Esto ha sido el foro, la entrevista de Canal 11 y un tema muy importante que esperemos ustedes desde sus hogares hayan podido apreciar de una buena manera esta mañana. Les invitamos a quedarse en la programación de Canal 11. Muy buenos días.